En la casa de mis abuelos había ruidos raros, ruidos significativos, ruidos que hasta incluso daban miedo. Pero que sin esos sonidos no sería la casa de mis abuelos. Hoy te voy a contar los 5 sonidos más raros que había en la casa de mis abuelos. Y el primero de la lista es... tac, 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 tac. El teléfono a disco. El teléfono a disco era un aparato pesado, robusto, que tenía su lugar en la casa, no se movía de donde estaba, que hasta incluso se vendían mesas para el teléfono. Y el pulso antes era caro, entonces antes de hablar tenías que pensar por qué y para qué ibas a hacer esa llamada. Así que me hice este dibujo con inteligencia artesanal IA para que se entienda. Si vos antes querías marcar un 6, por ejemplo, metías el dedo acá, tenías que girar toda la rueca hasta acá y después esto volvía a ese lugar. Así con cada número. Lo peor que te podía pasar es que ese teléfono tenga muchos 9 porque era o ceros, porque marcar era darle hasta acá y después volvía muy lentamente, clac, 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 hasta su lugar de origen. Y lo peor de todo es que si te equivocabas algún número o marcabas mal, tenías que cortar y volver a hacer todo de vuelta. Lo mismo si llamabas y te daba ocupado. Tenías que tener una paciencia particular, imposible en los tiempos que se viven hoy con la ansiedad que está a la vuelta de la esquina. ¿Y por qué hacía ese ruido clac, 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 clac tan particular? Porque bueno, vos cuando girabas el disco, lo que hacías era cargar el resorte. Y cuando volvía, para no romper el mecanismo, iba volviendo tipo como un freno. Clac, 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 clac. Entonces, por ejemplo, si vos marcabas el 5, le dabas hasta el tope y cuando volvía hacía clac, 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 5 clac. Mientras el disco volvía era como una especie de puerta eléctrica que se abría y se cerraba. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que haya marcado. Si yo marcaba 5, se abría y se cerraba 5 veces. Eso generaba pulsos que viajaba por el cable y le comunicaban a la central: che, este marcó 5. A mí cuando era chico me generaba mucha curiosidad cómo hacía una persona para llamar y que de otro lado pueda atender. Cómo viajaba toda esa conversación por ese fuchile de plástico que era el cable que terminaba todo así enredado. Y cómo hacía para comunicarse. Algunos lo que usábamos, como Susana Jiménez, metían el lápiz en el número y era como que era más fácil o más rápido marcar en los orificios que había. Lo que no tenías con estos teléfonos era privacidad, porque estaban en un lugar fijo. Entonces, si vos querías hablar y había gente delante tuyo y no quería que lo escuchen, lo máximo que te podías estirar de la base era 1 metro, lo que llegaba al cable. Y más que hablar así en secreto no podías hacer, y obviamente te terminabas deschavando. Algo que me gustaba hacer cuando era chico era escuchar las conversaciones de los demás. Rechusma. Entonces me iba a la habitación de mi abuela, que tenía otro teléfono, levantaba despacito apretando para que no se sienta el ruido del teléfono que alguien levantó, iba escuchando y tapaba el micrófono. Nada relevante, pero bueno, era una picardía que hacía de chico. Ahora, eso sí, a la hora de sonar, pegaban un campanazo que era prácticamente como salir al recreo. Era muy muy fuerte y si vos no estabas acostumbrado al sonido, te podía agarrar desprevenido. Un mini miedito te daba, capaz, si no lo esperabas. El teléfono a disco tenía un sonido muy icónico y en el silencio de la casa se hacía notar. Pero no siempre era silencio. A veces tenías que escuchar el ruido de la radio de fondo de los abuelos. Era una escena de película de terror que empezaba a tener forma. El segundo ruido raro de la casa de mis abuelos venía de la radio. Esa radio enorme con la caja de madera, con las perillas que parecía un auto antiguo y que siempre tenía un ruido de fondo de fritura. Al igual que el teléfono a disco, era casi un mueble más. Tenía un espacio fijo en la casa, en la cocina o en el comedor, estaba siempre ahí. Y cuando la prendías para escuchar, por ejemplo, no sé, un partido de fútbol, siempre te acompañaba ese susurro electrónico. Mejor pongamos el sonido real. Mientras, por ejemplo, escuchabas la radio, la sección de economía, parecía que de fondo en el estudio alguien estaba friendo milanesas. Y cuando querías cambiar de radio, en el medio pasaba algo rarísimo. Por ejemplo, estabas escuchando tango, no sé. Nada queda en tu casa. La temperatura en la ciudad hoy... No sé qué había en el medio.
Pero ¿de dónde salía ese fritito chiquito? Bueno, las radios de antes no funcionaban con chips como ahora, sino que funcionaban con válvulas. Eran unos tubos de vidrio que se calentaba para funcionar. Solo con eso ya generaban un zumbido eléctrico. Pero no terminaba ahí. Al estar conectadas a la antena y a los cables de la casa, se mezclaba todo como pequeñas interferencias que se colaban en el audio. El resultado era ese ruido de fondo que nunca se iba y siempre estaba ahí. Podés imaginarlo como un ventilador que está siempre encendido. Era como la respiración de la radio. No lo ves, pero siempre estaba ahí. Así que ese fritito no era un error. Era un sonido natural de la radio. Y si a ese fritito incluso le sumabas el del reloj, parecía que empezabas a armar tu propia sinfónica. Y ahí es donde entra el tercer ruido peculiar de la casa de mis abuelos, el ruido del reloj de la pared. Que te acompañaba todas las noches que vos te quedabas a dormir en la casa de tus abuelos. Y era un poco aterrador. Ahora entiendo por qué en Stranger Things el reloj de Vecna me dio un cagazo extra. El reloj era grande, estaba colgado en la pared. Y puede que esté en el comedor o en la cocina, pero vos en la habitación, cuando estaba toda la casa en silencio, ese ruido del segundero resonaba en todas las paredes de la casa. Cuando me quedaba a dormir de mis abuelos en la noche, ese resonaba en mi cabeza todo el tiempo, que si le prestaba atención al sonido no me dormía más. Era como una habitación del tiempo. Tenías que intentar con todas tus fuerzas no concentrarte en ese ruido para poder dormir. El secreto de ese sonido estaba en el mecanismo de péndulos y engranajes que tiene el reloj. Cada segundo era un pequeño ancla que liberaba la rueda de escape, y ahí es cuando vos te escuchabas el... Y cuando lo frenaba, escuchabas el otro... El diseño realmente del reloj por dentro es espectacular. Cómo con tanta precisión pueden regular el tiempo, pero lo que nunca pensaron era el ruido que hacía eso. Es como que inconscientemente en la casa de mis abuelos sabía que el tiempo estaba pasando. Y si incluso era verano, más difícil era dormir con el ruido del reloj más el ruido del ventilador de metal. Estoy seguro de que vos también tenés sonidos que te traen recuerdo de la casa de tus abuelos. Contame en los comentarios cuál era el tuyo, quiero saber cuáles eran. Y si se te viene a la cabeza alguien que pueda engancharse con esto, compartíselo. Un hermano, un primo, alguien que sepa de lo que estamos hablando. Y acá es donde entra el cuarto ruido peculiar de la casa de mis abuelos, y es para el ventilador de pie de metal. El ventilador de mi abuela era grande, potente, las aspas eran de metal, parecía que si metías el dedo posta te podías cortar el dedo, y el soporte era bastante fino, entonces toda esa potencia hacía que vibre el suelo, además del aire que te tiraba. Ya era tan común que cuando lo prendías, el solo ruido del ventilador ya te sentías que estabas refrescado. Combatía en el verano con esos ventiladores. El aire acondicionado en su momento antes tenías que tener muchísimo dinero para poder adquirir lo que era el aire acondicionado. Entonces era muy común el ventilador. Y yo te juro que con esos ventiladores, pero no sé, era la turbina de un 747. Tenían una potencia increíble. No te voy a mentir, te refrescabas bastante. Entonces tenías que ver en el verano si es que no podías dormir por el calor o no podías dormir por el ruido. Es que claro, antes las cosas se hacían para siempre. Antes todo se fabricaba para siempre. La estructura de metal, el motor bien fuerte. Entonces toda esa combinación, y antes no estaba aislado ni nada. Era mandale power y que vibre toda la casa y que se despierten los vecinos. Pero acá el verano y el calor lo vamos a combatir. Entre el del reloj y el sonido del ventilador. No sé cómo dormían en esa casa, pero dormías. Cómo fueron cambiando los tiempos, porque ahora quizás estás muy estresado y para dormir te escuchás una meditación de mindfulness y antes era... y dormías igual. Con todos estos sonidos, falta que te hable de el tocadiscos. El tocadiscos no era un aparatito chico. Este era literalmente un mueble grande, como si fuera la cómoda. Mi abuela lo tenía en la habitación y tenía el parlante integrado, tenía un lugar donde vos guardabas los discos y en la parte como escondida con una tapa, el tocadiscos. Yo era chico y no entendía cómo una púa que toque un disco que giraba hacía que salga música de ahí, era muy loco. Cuando ponías el disco
y empezaba a correr, es como que primero tenía como que respiraba primero el disco ese sonido inicial y después empezaban a salir sonidos. Me acuerdo que mi abuela nos ponía siempre una canción que le encantaba a mi primo de Palito Ortega que se llamaba Cara Dura. Ya todos saben que vos sos un cara dura, cara dura. Era por lo menos una de las pocas canciones que tenía ahí divertida como para nosotros. Cara dura, cara dura. El secreto del sonido estaba en la púa y en el disco de vinilo. Para mí era algo imposible de comprender a esa edad. La púa rozaba los surcos del disco y cada surco tenía pequeñas vibraciones. Eso se convertía en señales eléctricas. Y esas señales pasaban por el cable del parlante y salía como música. ¡Wow! Cada surco del disco era como un sendero diminuto, lleno de baches, como las calles de La Matanza, por ejemplo. La púa leía esos baches y los convertía en sonido. Es por eso que escuchabas ese crujido inicial y después la melodía. Y por más que lo haya entendido de grande, sinceramente es algo loquísimo. Era magia para mí de chico. El tocadiscos siempre estaba en la casa de mi abuela. Yo sinceramente en mi casa nunca tuve uno. Llegué a la época del mini componente con los CDs. Hubo un montón de cosas que quise tener en mi casa de chico, pero que nunca pude tener, como ciertos juguetes. Si querés ver cuáles eran y reírte de mi infancia frustrada, mírate este video de acá.